Muy buenas nuestros queridos amigos de Agua de Vida para el Alma, que el Señor les bendiga grandemente en este día viernes, un día de preparación que ya estamos alistándonos para recibir las horas sagradas. Estamos muy gozosos y alegres de que usted esté en nuestro medio viendo este programa y permitiéndonos llegar hasta donde usted se encuentra. Esperamos que el Señor le bendiga grandemente. En esta mañana queremos meditar sobre las cosas que están escritas en la palabra de Dios, las cuales fueron dejadas para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos ser mejores personas, para que nosotros podamos ser mejores hijos, mejores padres y, como siempre, un mejor representante de Cristo aquí en la tierra. Y hay una historia, un relato muy importante que se encuentra en la palabra de Dios. Y está en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, el capítulo 18. Y quiero compartir con ustedes del versículo 1 en adelante. Y dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Nosotros debemos de recordar que después de que el reino es dividido, producto de que Dios así lo había especificado por medio de uno de sus profetas, el reino es partido y quedó una parte que era Judá, siguiendo a la casa de David, y otra parte que se denominó después como el reino de Israel, sirviendo a cualquier rey. En ese momento, en el momento de la división, la parte de Judá quedó con Roboam y la otra parte que se dividió quedó con Jeroboam. El relato bíblico nos sitúa específicamente no en el reinado de Israel, sino específicamente en el reinado de Judá. Y con este rey, y se nos dice que en el momento ya habían pasado 3 años que se había levantado un nuevo rey sobre Israel, que ese era el rey Oseas. Empezó a reinar Ezequías en el reino de Judá. Y se nos menciona un poco con respecto a su madre, la cual dice que era hija de Zacarías. En la Biblia hay bastantes Zacarías. Difícilmente podemos rastrear quién era realmente el padre de esta madre que crió a este hijo. No sabemos de qué forma lo crió, pero la palabra de Dios nos sigue diciendo en el versículo 3. Dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Encontramos que este personaje en particular fue un personaje bueno. No sabemos por instrucción de su madre, la Biblia no lo dice, pero yo creo firmemente que la madre de este rey lo educó, le enseñó, le inculcó a este niño, a este joven, y una vez de adulto, él se desempeñó de la mejor forma posible. Y dice que hizo conforme a todas las cosas que hizo David. La palabra de Dios es muy específica porque nos dice que David era conforme al corazón de Dios. Y así fue este rey. El versículo 4 dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta
Entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. Cuando nosotros analizamos los dos reinos, encontramos que en el reino inicial, antes de que se dividiera, Salomón había amado, así lo dice la palabra de Dios, amó a muchas mujeres. Y producto de este amor, había traído de otras naciones mujeres y el pueblo se había corrompido porque Salomón les hizo templos y altares a cada una de sus esposas dependiendo de los dioses que ellas servían. Cuando el reino se divide, la parte de Judá siempre buscaba más del Señor que la parte de Israel, y es por eso que el reino de Israel es primeramente quitado, desechado. Pero el reino de Judá sigue y encontramos que a veces habían reyes buenos, a veces habían reyes malos. Y cuando Ezequías sube al trono, la situación de idolatría en el pueblo era muy grande. Y vemos cómo él viene y empieza a hacer una reforma. Y es por eso que la palabra de Dios dice que este rey hizo cosas conforme a lo que Dios pedía. Porque dice que él empezó a quitar los lugares altos. Eran lugares donde se hacían altares a dioses completamente paganos. Y no solo eso, sino que dice que quitó las imágenes, quitó los dioses ajenos, cortó los símbolos de acera. Y no solo eso, sino que encontramos que el mismo pueblo había empezado a adorar un símbolo que se había hecho en algún momento del tiempo para curar, para quitar la picadura de la serpiente venenosa. Eso había pasado mucho tiempo atrás y dice que el pueblo la adoraba. En el versículo 5 dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. La palabra de Dios nos da una biografía muy bonita con respecto a este rey y con respecto a cada una de las labores que él realizó. Y se nos menciona que nunca hubo otro rey como él, que sirvió a Dios, que lo siguió de todo corazón. Y no solo eso, sino que dice de que todo lo que hacía prosperaba, tenía bendición. Si salía a la batalla ganaba. Si se enfrascaba en un proyecto, lo lograba. Yo les invito a ustedes a que lean un poco con respecto a la vida de este rey. Pero no quería enfocar todo el estudio de esta mañana con respecto a este rey, sino que quería que viéramos a otro personaje. Y este personaje no está lejos del libro, se encuentra en el mismo libro de Segunda de Reyes, pero vamos a leer ahora el capítulo 21, y dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. Ya ahorita no tenemos una referencia con respecto al reino de Israel. En el capítulo que leímos anteriormente, vimos que de cierta cantidad de años que ya había subido un rey a Israel, comenzó a reinar Ezequías. 3 años habíamos hablado. Lo que pasa es que para este momento del tiempo, ya el reino de Israel ya no existe. Ya fue destruido, fue aniquilado por completo.
Entonces ahora la palabra de Dios nos posiciona y nos dice nada más la edad del que está subiendo al trono. Y en este caso es Manasés, y estamos hablando de que está reinando sobre Judá. El padre de este Manasés es Ezequías, la persona que leímos anteriormente, un rey bueno, un rey que fue conforme al corazón de Dios y que hizo grandes reformas. Pero ahora en el versículo 2 del capítulo 21 de Segunda de Reyes encontramos esto. Dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Cómo fue que lo hizo? Aquí está, versículo 3. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todos los ejércitos de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de los cuales Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Sigue diciendo: y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Quiero terminar el capítulo, pero antes quiero que analicemos un poco la situación. Si nosotros leemos la historia, Manasés es verdad que era joven. Se nos dice que nada más tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Pero durante esos 12 años, él tuvo que haber estado o tuvo que haber conocido a su padre, Ezequías, el rey bueno. Y no me cabe duda de que él estuvo presente cuando su padre realizaba las reformas. Y si no estuvo presente, su madre, los consejeros, le tuvieron que haber dicho: tu padre hizo esto, esto y esto. Y hay algo que no calza en la historia. ¿Cómo es posible que un padre que se ha encaminado rectamente, su hijo haga tales cosas? Todo lo que su padre había hecho, su hijo lo estaba borrando. Reedificó los altares. Y no solo le bastó reedificar los altares. Anteriormente leímos que Ezequías había derribado los lugares altos, pero se nos dice que este Manasés puso altares, imágenes dentro de del mismo templo donde estaba Dios, en el mismo lugar donde todavía estaba el arca del pacto. Allí Manasés fue y puso imágenes abominables delante de la presencia de Dios. Y no le bastó solo eso. Dice que hizo altares para todo el ejército de los cielos, para las constelaciones, para el sol, para la luna. Y no bastándole esto todavía, dice que agarró su hijo. Y yo no sé quién de ustedes tendría el valor para
pero él agarró su hijo y dice que lo pasó por el fuego. Pueden buscar la referencia. Había un Dios abominable en el cual lo que demandaba ese Dios era que se le dieran niños. Y esos niños no crean que quedaban con vida, sino que eran quemados. Y por eso la Biblia lo menciona como que lo pasó por fuego. Este rey quemó a su hijo, a un bebé inocente. Eso fue lo que hizo. El versículo 9 dice: mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, en Canaán, era porque ya la maldad había crecido mucha y Dios ya no alcanzó la misericordia para ese pueblo. Sucedió lo mismo que cuando Dios tuvo que destruir Sodoma y Gomorra. El pecado era mucho que ya no se soportaba en la tierra y Dios lo tuvo que destruir. Incluso recordamos al patriarca Abraham negociando con Dios y diciéndole: Señor, si hubieran 50 justos, si hubieran 40, si hubieran 30. Pero por más que se buscaba en esos lugares a alguien justo, solo se encontró a Lot. Lo mismo sucedió en ese momento y Dios tuvo que usar al pueblo de Israel como su herramienta de castigo para esas naciones. Pero ahora el pueblo de Israel dice que hizo más mal incluso que esas naciones. Y sigue diciendo: el versículo 10. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retañirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y será por presa y despojo de todos sus adversarios. No voy a terminar de leer el capítulo porque quiero ampliar un poco más lo que hemos estado estudiando. En el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, ustedes pueden completar la lectura en sus casas. Segunda de Crónicas, el capítulo 33 de Segunda de Crónicas nos presenta una ampliación más con respecto a lo que fue el reinado de este rey, de Manasés. Y algo muy interesante que tiene este rey, el rey de Manasés, fue que una vez que él hubo realizado todas estas cosas malas,
En el capítulo 33 nos menciona algo. El versículo 19. Segunda de Crónicas 33, 19. Dice, su oración también, y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase, y aquí todas están escritas los sitios que edificó los lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase, y aquí estas cosas están escritas en la palabra de los videntes. ¿Qué le pasó a este rey tan malo? Este rey tan malo fue llevado cautivo, fue tomado preso. Y una de las cosas más interesantes es que se nos dice que este rey quedó ciego. Después de todo lo malo que había hecho, después de toda la destrucción que había realizado, este rey es llevado preso. Pero en el capítulo 33 nos menciona de una oración. Y hay una oración en particular que no está referida en la Biblia. De hecho, se nos menciona que esta oración está escrita en el libro de los videntes. Nosotros no tenemos en la Biblia ese libro. Por lo tanto, se considera algo apócrifo, algo que no está dentro del canon. Pero quiero compartir con ustedes la oración apócrifa que fue incluida después en la Biblia del oso y que se menciona que es la oración de Manasés. La oración se compone de 15 versículos o de 15 versos y quiero leer para ustedes. Y dice así: Oh Señor Todopoderoso, Dios de nuestros antepasados, de Abraham y de Isaac y de Jacob, y de sus justos descendientes. Tú que hiciste el cielo y la tierra con todo su orden, quien encadenaste el mal por tu palabra de comando, que confirmó lo profundo y que sellaste con tu terrible y glorioso nombre, en quien todas las cosas se estremecen y tiemblan ante tu poder. Porque tu esplendor glorioso no se puede aguantar, y la cólera de tu amenaza para los pecadores es incalculable. Sin embargo, inmensurable e inalcanzable es tu misericordia prometida. Tú eres el Señor Altísimo, de gran compasión, continuo cuidado y muy misericordioso. Y tú te aplacas ante el sufrimiento humano. Oh Señor, de acuerdo a tu gran bondad, tú has prometido arrepentimiento y perdón a los que han pecado contra ti, y en la multitud de sus misericordias tú has designado el arrepentimiento para los pecadores, para que puedan ser salvados. Por lo tanto, oh Señor, Dios de los justos, no has designado el arrepentimiento para el justo, porque Abraham, Isaac y Jacob no pecaron contra ti, pero tú has designado el arrepentimiento para mí, que soy un pecador. Porque los pecados que he cometido son más en número que la arena del mar. Mis transgresiones son multiplicadas, oh Señor, son multiplicadas. No soy digno mirar para arriba y ver la inmensidad del cielo, debido a la multitud de mis iniquidades. Me siento pesado, como atado con muchas cadenas de hierro,
y por eso soy rechazado debido a mis pecados y no tengo alivio. Porque he provocado tu cólera y he hecho lo que es malvado en tu vista, creando abominaciones y multiplicando ofensas. Y ahora doblo la rodilla de mi corazón, implorándote tu amabilidad. He pecado, Señor, he pecado y reconozco mis transgresiones. Honestamente te imploro, perdóname. Oh Señor, perdóname. No me destruyas en mis transgresiones. No estés enojado conmigo para siempre o guardes maldad para mí. No me condenes a las profundidades de la tierra, porque tú, oh Señor, eres el Dios de los que se arrepienten, y en mí tú manifestarás tu bondad, porque indigno aún como yo soy, tú me salvarás de acuerdo a tu misericordia. Y yo te alabaré continuamente todos los días de mi vida, porque toda la multitud del cielo canta tu alabanza, y tuya es la gloria para siempre. Amén. A pesar de que no está incluido dentro del canon bíblico, esta oración y lo que nos relata la Biblia con respecto a cómo este rey dice que luego fue restituido. Se le mudaron, dice, sus vestiduras de cárcel, y dice que fue levantado su trono más arriba que todos los demás reyes que estaban en Babilonia. Podemos creer firmemente que no importa cuál haya sido la oración de Manasés, el Señor la escuchó. No hubo ningún otro Dios. No hubo ninguno de los ídolos que hizo Manasés que respondiera a la súplica de este rey. Pero sí hubo un Dios en los cielos que escuchó la oración, la plegaria que elevó esta persona. Y no importó todo el mal que había hecho. Dios fue propicio y le perdonó su pecado. Posiblemente en algún momento de tu vida escuchaste la palabra de Dios de parte de tu padre, de tu madre, de algún tío, de algún abuelo. No lo sé. Y no importa qué tan bajo hayas caído, no importa cuál sea tu pecado o qué tan grande sea tu culpa, hoy es el día en el que puedes doblar la rodilla de tu corazón al igual que Manasés. Y el Señor escuchará tu plegaria y el Señor será propicio de acuerdo a su misericordia. Que el Señor te bendiga grandemente en esta tarde, es mi deseo. Amén.